Bueno, perdón por el retraso, nos ha coincidido justo con el canutazo que teníamos convocado para que interviniera Antonio con los medios de comunicación. Me deja la chaqueta afuera con los papeles y el esquema que tengo para intervenir y demás. En primer lugar, los agradecimientos. Como esta va a ser mi última intervención como coordinador de Izquierda Unida Extremadura en 9 años, voy a intervenir, voy a empezar por los agradecimientos, porque después me enrollo con las cuestiones políticas y se me olvidan los agradecimientos. Entonces quiero hacer los agradecimientos primero, que creo además que son muy importantes. Bueno, lo primero a Antonio Maillo, que haya hecho el esfuerzo de venir. Tiene una agenda bien complicada y le agradezco mucho que nos haya podido acompañar en el día de hoy. Segundo, quiero hacer una referencia normalmente no la hago nunca la he hecho en estos años, pero como es mi despedida, permitidme que haga una referencia de tipo personal. El otro día cuando estuvimos aquí montando, el viernes cuando estuvimos montando, me di cuenta que estamos justo enfrente del cementerio de Mérida. Y ahí está enterrado mi padre, junto con Juan Canet Colar, que fue uno de los mayores, de los mejores abogados laboralistas que había entonces. Estamos hablando del año 77, murieron en un accidente de tráfico en la primera campaña electoral que se hacía democrática para formar las Cortes Constituyentes. Ellos eran candidatos de la candidatura de los trabajadores, porque de aquella a la Organización Revolucionaria de Trabajadores, a la ORT, que era de quien ellos participaban y habían estado todo el periodo de la dictadura, la clandestinidad y todo eso, no se les legalizó, como otras muchas fuerzas políticas de la extrema izquierda, no se les legalizó. Entonces hicieron campaña ese año y vinieron de Madrid, iban a dar un mitin en cabeza del Buey, tuvieron un accidente de tráfico y murieron. Y mi padre era responsable, era un agricultor, un jornalero, un bracero. En el DNI antiguo, a esta gente que se ganaban la vida trabajando con sus brazos, se les llamaba braceros. Mi padre era un bracero. Y fue un líder sindical, fue de los fundadores de comisiones obreras aquí en Extremadura. Y de hecho fue junto con Candelo, que muchos lo conoceréis, y 4 o 5 más, fueron de los que fueron a la constitución de las comisiones obreras cuando ya se les legalizó, al primer congreso que hubo en Barcelona. Fue un líder obrero, un líder sindical, un líder campesino. Pero yo apenas lo conocí, con 7 años ya murió. Y políticamente yo me he formado con una militante que cuando se quedó sin partido, eso no evitó que siguiera siendo militante en todo, que fue mi madre. Mi madre es quien me ha formado a mí políticamente y quien me ha dado las bases para después ir aprendiendo, pero de ella es de quien he ido aprendiendo, de quien he ido entendiendo qué era esto de la política en el compromiso diario, en el compromiso cotidiano y en dar ejemplo mediante tu propia práctica y tu propia vida, etcétera, etcétera. Y para mí es muy importante porque es el modelo de esos militantes que pueden tener o no pueden tener carnet, pueden tener organización o no tenerla, pero tienen muy clara su ideología de qué parte de la sociedad son, dónde están y lo que van a hacer a lo largo de toda su vida, ¿no? Ahora es una señora de 80 y tantos años que lo que tiene que hacer es cuidarse y dar paseos, pero durante toda su vida ha sido una militante política y un ejemplo, creo, para mucha gente allí en Almendralejo. Después el otro bloque de agradecimientos
Si me enrollo mucho me vais dando toques para cuando falten 5 minutitos para acabar. El otro bloque de agradecimiento lo quiero hacer hacia el equipo que hemos llevado a la dirección desde que salimos en 2016. En 2016 recordaros que salimos en unas condiciones muy difíciles. Izquierda Unida Extremadura se quedó sin representación parlamentaria. Nos quedamos teniendo que devolver la deuda del anticipo electoral y nos quedamos también pues, con la deuda que teníamos con el banco por la sede que teníamos hipotecada. En ese momento, además, la organización estaba muy dividida porque se tomó una decisión muy complicada, se gestionó una situación muy difícil. Y sin embargo, y la dirección que estaba en torno a Pedro Escobar, que se aglutinó en torno a Pedro Escobar durante todos esos años, pues desapareció. Pedro Escobar se quedó solo inmediatamente después de los resultados electorales. Y ahí un grupo de gente que entonces estábamos en el grupo parlamentario nos comprometimos a llegar hasta la asamblea que tocaba hacer y después, bueno, pues ponernos en manos de lo que decidiera esa asamblea para seguir adelante. Fueron 3 años muy duros de travesía del desierto en los que toda la dirección, no había nadie liberado, no había nadie con sueldo. Fueron 3 años de trabajo voluntario y militante que permitió que saliéramos adelante. Porque en el siguiente ciclo electoral sí conseguimos representación de nuevo. El equipo ha estado formado básicamente por personas que han aguantado carros y carretas durante mucho tiempo. Yo quiero agradecerlo con nombre y apellidos a Sonia García, que ha estado desde el principio, que ha sido un apoyo constante para toda no digo a la dirección, para toda la organización, que ha sido un referente, que tiene una capacidad organizativa que los que la conocéis sabéis de más y de sobra, y que ha ayudado todo lo que ha podido. Tiene encima 21 años de militancia dentro de Izquierda Unida, toda la experiencia que ha traído de Cataluña, y creo que ha sido una ayuda inmensa para la organización, para Izquierda Unida Extremadura. Y no habrá nada con lo que le podamos agradecer todo el esfuerzo que ha hecho durante tantos años. Quiero hacer referencia también a David Jiménez, que después de Iván fue el primer secretario de organización, Iván Ruiz Tosina, pero nos dejó relativamente pronto, después de que acabó el periodo de arranque. Lo sustituí David Jiménez. David Jiménez ha sido un currante tremendo como secretario de organización, le ha tocado también una época muy difícil. Al principio él no estaba liberado tampoco, con lo cual era un secretario de organización que te atendía desde la recepción de un hostal, que era donde estaba trabajando. Y desde ahí pues hacía todas las labores con la UAR, atendiendo los teléfonos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo mi agradecimiento a David, y creo que debe ser así reconocido, por el inmenso esfuerzo que ha hecho durante mucho tiempo. Después está otro compañero también veteranísimo, al que yo conozco desde la época de estudiantes en el instituto, que es Adrián Rodríguez Santos, que ha tenido distintas responsabilidades en las direcciones y que siempre ha sido una de las bases de la dirección. Siempre ha estado dispuesto a sacrificarse y ha hecho de todo lo que ha sido necesario para tirar adelante con la organización. Dejando mucho, como todos los demás, dejando mucho de familiar, mucho de todo lo del tiempo propio y también nunca le podré agradecer suficiente toda la entrega que ha tenido. Otra compañera que ha formado parte de esa dirección desde el principio hasta ahora ha sido Marisa Rebolledo de Miejada, que siempre ha sido un punto de apoyo en esta dirección, tanto desde la concejalía cuando ha sido concejala, cuando no lo ha sido también ha estado ahí y todo mi agradecimiento porque además ha sido
una de las personas que ha antepuesto la organización a todo, incluso a la trayectoria personal y a todo lo que hiciera falta. Y en esta última fase, el secretario de organización ha sido Javi Pache, que también ha currado muchísimo, que ha hecho de todo, que no se le caen los anillos, ha hecho de comunicación, ahí lo tenéis tirando fotos y cogiendo vídeos y ocupándose de toda la parte de sonido de esta asamblea, que ha estado cubriendo todo, llevando redes sociales y al mismo tiempo todo lo relacionado con organización, y también forma parte del grupo parlamentario. Ha sido fundamental en estos últimos años. Hay otras personas que a lo mejor no han estado en la dirección, pero a los que yo quiero mencionar porque también me he sentido muy arropado. En los últimos tiempos a Miguel Escobar y a Luis Alberto, a Huizal, que han currado mucho, o Antonio Moreno de Broza, que desde antes de que yo fuera coordinador, ya era uno de los pilares de esta organización, y que tiene una experiencia larguísima, ha sido alcalde, ha sido teniente alcalde, ha sido concejal, ahora no es nada de cargo, pero sigue estando ahí con todo, que presidió nuestra última asamblea. Hay mucha gente que ha currado mucho y que ha currado muy bien. Y yo también quiero mencionar a Pedro Escobar, que a pesar de que ha sido un coordinador que en su momento fue muy ensalzado y después ha sido muy denostado, yo lo tengo como una de las personas más íntegras que yo he conocido en la política, más íntegras, que asumió la decisión que tomó esta dirección colectivamente a pesar de que no era su opción, no lo era, pero la respetó, la asumió y llevó adelante todo lo que eso implicaba, a pesar del enorme sacrificio personal. Para mí ha sido uno de los principales políticos. Personalmente ha sido uno de los políticos que más he admirado, que más respeto y que a día de hoy sigo teniendo como referente, porque él siempre lo decía, no soy un buen coordinador, pero sí soy un buen militante de base. Y esa es una realidad, era y es así. Y yo creo que esa es la grandeza de la militancia de Izquierda Unida, que es militante de base y que en algún momento dado pues te toca tener alguna responsabilidad y la asumes porque es lo mejor para la organización. Y hasta aquí los agradecimientos. En cuanto al informe de gestión, como es inevitable, bueno, ya lo tenéis, lo habéis leído, se ha podido debatir en todas las asambleas, no voy a leerlo ni a extenderme mucho en eso. Solo decir varias cosas, porque no puede ser solo un informe de gestión, que es el que tenéis, solo de estos últimos 4 años. Como sabéis, ha sido un periodo de 9 años en el que a mí me ha tocado ser coordinador de un equipo, yo creo que muy potente, que hubiera podido hacer más si hubiéramos tenido más recursos, pero no ha sido así. Nos hemos adaptado a las condiciones que teníamos. Y quiero deciros que el contexto de estos 9 años ha sido extraordinariamente complejo desde el punto de vista político. Si a Pedro Escobar le tocó una situación compleja, porque era, después de muchos años de gobierno del PSOE, ver si podía entrar un gobierno distinto, en este caso del PP, no apoyándolo, pero sí con una abstención, y esa era una situación bien complicada ya de por sí, que probablemente la organización no estaba preparada para gestionarla, pero una situación con un esquema político estable, un PSOE que llevaba mucho tiempo en Extremadura, un PP que se presenta como alternativa, etcétera, etcétera. Pero a partir de ese momento se produce una situación de inestabilidad política absoluta en el país, absoluta. Recordaros que 2016 es también el año en el que aparece Podemos, en el que nosotros no le aceptamos en la lista de las primarias porque nos piden que en la lista de las europeas porque nos solicitan que haya una primaria y le decimos que no. Entonces ellos se presentan, nosotros sacamos en la europea 6 eurodiputados, pero ellos sacan 5
y ahí en ese momento se da cuenta Izquierda Unida de que la fuerza en auge es Podemos. Estamos hablando de 2016, estamos hablando de que aparece, irrumpe en el marco político de España una nueva fuerza que viene a cuestionarlo todo, casi todo, porque recoge la gran avalancha de protestas que hubo anteriormente. Y hay una serie de errores que a partir de ese momento se cometen en cadena, incluso por el propio Podemos. El primer error que cometieron fue el no llegar a un acuerdo con Izquierda Unida para presentarnos juntos en la primera ocasión, en la que había una gran posibilidad de adelantar, de hacer un sorpaso, como se dice en los términos de la jerga política, al PSOE. Y son ellos los que nos dicen a nosotros que no. Y se obtiene un gran resultado, pero no se adelanta al PSOE. Y lo que tenemos ahí es un gobierno del PSOE débil e inestable. Y un gobierno del PP, posteriormente. Pero cambia todo el panorama político, por completo. Y aparecen otros partidos. Aparece Ciudadanos, que tiene un gran tirón. Se consolida Unidas Podemos durante cierto tiempo. Y en lo autonómico ocurre también lo mismo. Aquí en ese momento conseguimos formar una coalición que es estable, que es Unidas por Extremadura, que nos da fuerza como para tener representación. Que es una representación que mantenemos después de las últimas elecciones que hemos tenido. Que creo que ha sido un acierto colectivo. Y creo que esa línea se tiene que mantener. Creo que se tiene que mantener. Hemos sido de los pocos sitios en toda España que hemos conseguido mantener resultados en un contexto de regresión de la participación de la gente de izquierda y de apoyo de la gente de izquierda. Entonces, eso es un valor y un logro del conjunto de la organización que tenemos que mantener en los próximos años. Aquel momento de inestabilidad política supuso que el rey tuvo que dimitir, que Juan Carlos tuvo que dimitir y que se puso a su hijo, nada más y nada menos, que entonces Podemos no quiso que se hablara de república ni de consulta, acordaros de aquello, no tocaba porque iban lanzados y no tocaba hablar de eso. Hubo una sucesión de elecciones. En esa primera época tuvimos creo recordar que hasta 5 procesos electorales. Entraban y salían los presidentes del gobierno en España, como pasó en Argentina también en algún otro momento. Había una crisis del Estado y nosotros lo teníamos teorizado. Hay una crisis del régimen del 78. ¿Se ha cerrado esa crisis del régimen del 78? Probablemente no. Probablemente todavía el régimen no esté estabilizado. Pero hay otros elementos que también han entrado en juego. Elementos que, bueno, en eso hemos sido muy pesados. Si cogéis los informes de coyuntura que hemos ido elaborando en los últimos años, ahí tenemos análisis internacional, siempre seguimos el mismo esquema. Análisis internacional en el que se tratan dos cosas, la política internacional y los temas medioambientales, análisis nacional, de política nacional, y después acabamos en análisis de Extremadura. Y metíamos siempre un anexo de toda la actividad por mes, de todo lo que habíamos hecho por mes. Es importante que si alguien quiere tener información de lo que ha pasado estos años, echéis un vistazo a todo eso. No solo para saber todo lo que hemos trabajado, sino también todo lo que hemos analizado y todo lo que hemos aportado para intentar tener análisis correctos. Y ha sido mucho. Y como digo, ahí han aparecido elementos más allá de lo político, elementos que muchas veces hemos despreciado, pero que son absolutamente imprescindibles para los que venimos de una tradición de análisis materialista. Me refiero, no podemos hacer análisis político sin hacer análisis de la realidad que nos envuelve, la realidad física, la realidad material. El problema medioambiental que ahora se está descuidando, del que ahora no se habla, es el mayor problema que tiene no ya nosotros, sino el conjunto de la humanidad. Que se materializa en lo concreto,
Por ejemplo, en todo lo relacionado con la agricultura, y es una de las cosas que se destaca en el informe. Ha habido constantes movilizaciones con el tema de la agricultura y de los agricultores. Y ahí hay procesos propios del capitalismo, como la concentración de tierras, el que los fondos de inversión estén entrando, etcétera, etcétera. Pero hay otros elementos que son propios de cómo está evolucionando la cuestión climática. Las sequías, que pasamos de sequías a lluvias torrenciales, el problema de la energía, el diésel que sube de precio y con diésel se mueven todos los tractores, toda la maquinaria agrícola, los fertilizantes salen del gas natural, de ahí se hacen los nitrogenados con los que se abona y con los que nos alimentamos. Todo eso forma parte de lo que tenemos que analizar y de lo que tenemos que entender para saber cómo van las dinámicas de evolución de esta sociedad capitalista en la que estamos. Hay otros elementos que están vinculados a eso, como la escasez de materiales. Ahora estaréis escuchando hablar mucho de las tierras raras, de los minerales. Nosotros llevamos mucho tiempo analizando todo eso, mucho tiempo, dándole vuelta. Y tiene que ver con toda la geopolítica que se está moviendo ahora. Y se está moviendo. Y la guerra de Ucrania, que llevamos sufriendo desde hace 3 años, tiene que ver con eso, mucho. Y la reconfiguración que se está dando ahora mismo en el conjunto del mundo. Y el papel fundamental que tiene que tener Europa. Porque no se trata solo de si tendremos una Europa de paz o una Europa de guerra, que es lo que parece que nos quieren hacer elegir. El problema es la auténtica supervivencia de Europa, de la Unión Europea. Ahora mismo estamos fuera del foco. No nos necesita nadie. No nos necesita Rusia, no nos necesita China, no nos necesita Estados Unidos. Y estamos todavía en un pensamiento fantasioso sobre lo que somos, sobre lo que éramos, pensando que lo que éramos es lo que somos, y no es así. No es así. Y la capacidad que tiene la izquierda y los movimientos sociales en Europa probablemente no existen en el conjunto del país. Ahí somos uno de los grandes referentes, una de las grandes esperanzas. No hay ningún país en Europa que tenga a un ministro, en este caso una ministra comunista, dentro del gobierno. Ninguno. Y hay que ponerlo en valor. Y hay que hacer entender que estamos capacitados no solo para gobernar, sino para plantear alternativas a los grandes problemas que tenemos por delante. Y cuando hago este repaso, no lo hago en el abstracto, lo hago pensando en lo que viene para Extremadura. Extremadura en esta ocasión le han tocado cartas que no le habían tocado a lo largo de su historia. Tenemos capacidad de energías renovables, tenemos recursos minerales, tenemos agua, tenemos agricultura potente, tenemos una serie de oportunidades que se deben aprovechar. Se deben aprovechar para que se desarrolle Extremadura, para que el pueblo extremeño tenga capacidad para decidir su futuro. Si no lo hacemos, si no tenemos capacidad de influencia política, si no tenemos ideas y herramientas para hacerlo, volverán a aprovecharse una vez más los mismos de siempre. Entonces tenemos retos por delante muy complicados, muy difíciles, pero tenemos al mismo tiempo oportunidades muy relevantes. Y yo en ese sentido, al nuevo equipo que viene, encabezado por Nerea, por David, espero y deseo que lo hagan bien, espero y deseo que le demos la oportunidad de trabajar, de equivocarse con sus propios errores y de cerrar todas las heridas que algunos hemos abierto o no hemos sabido cerrar o nos hemos encontrado. Da igual, eso ya da igual. Lo que importa ahora es que a partir de ahora se trabaje de una manera diferente, que se mire al futuro y que todos los que puedan ayudar, todos los que podamos aportar algo, sea de experiencia, sea de conocimiento, lo hagamos, que estemos a la espera de lo que nos digan, que estemos dispuestos a colaborar, a ayudar y a hacer un esfuerzo más. Lo más importante para la clase trabajadora en Extremadura, para la gran mayoría de la población en Extremadura, es que Izquierda Unida Extremadura siga siendo un baluarte,
un referente de la izquierda en esta región, que consigamos ir más allá de lo que tenemos. Ahora mismo tenemos una alianza estable con Podemos. Tenemos que esperar, tenemos que desear y tenemos que conseguir una alianza más amplia para las próximas elecciones. Tenemos 2 años para conseguirlo. Ahí tenemos que abrir a las fuerzas sindicales, a las plataformas, a toda la sociedad civil que quiere integrarse en un proyecto de transformación de la izquierda y transformación de Extremadura. Tenemos que abrirles las puertas y tenemos que tirar de ello. Yo deseo todo lo mejor para el nuevo equipo, espero que lo consigan, espero que les dejemos, los más viejos y los más veteranos, trabajar y equivocarse. Salud, alegría y república. Y ahora le doy la palabra a Antonio Maillo, nuestro coordinador general.